quiero saludar en esta parte del programa a Julio Borges, vicepresidente del Partido Primera Justicia. Julio, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, gracias por la oportunidad. Julio, en este momento hay una situación particular. María Corina Machado es candidata y líder de este momento. Líder del proceso que tenemos por delante, por la votación que sacó en las primarias. ¿Esta tendría que ser la premisa para las conversaciones que se llevan adelante o que se deberían llevar? Claro, esa pregunta es muy oportuna, Idania, porque precisamente si hay algún llamado que nosotros podemos hacer como venezolanos, es a que se produzcan distintas conversaciones entre actores que hoy por hoy pareciera que tienen cero o muy poca comunicación y que todo parta de la premisa en que María Corina tiene la legitimidad de las primarias del 22 de octubre y que ella tiene que, junto con el resto de toda la alternativa democrática, construir ese camino para poder vencer en esas llamadas elecciones de Maduro. De manera que muy claramente ella tiene que ser reconocida como candidata y como líder, pero lo más importante es un llamado que podemos hacer nosotros hoy desde este espacio para que se pongan en marcha conversaciones que hasta ahora no se están dando y que son vitales para el futuro del país en un momento donde hay una gran ventana de oportunidad para lograr un cambio en Venezuela. ¿Es un deber conversar, buscar una posición unificada en este momento que nos da una oportunidad, como señalas? Absolutamente. Yo creo que si tú me dijeras a mí, Idania, qué es lo que más me preocupa a mí de este momento, es que no haya la conversación, el diálogo, la unidad que se necesita para poder vencer a Maduro. Y por eso este es un momento en el cual hay que actuar con el mayor desprendimiento y ese desprendimiento empieza por entender que quien conduce el volante del proceso democrático en Venezuela por mandato del pueblo es María Corina y que los diferentes movimientos políticos, dirigentes políticos, tienen que buscar, junto con María Corina, conversar. Eso no está pasando y nuestro llamado es a que en este momento, en lugar de hablar por las cámaras de televisión, los líderes más importantes que están en Venezuela, de los distintos partidos, tengan ese espacio para construir junto con María Corina, obligatoriamente junto con María Corina y entendiendo que ella es la líder de este proceso, las distintas opciones que puedan llevar a un triunfo en Venezuela. La oportunidad está allí y nos corresponde a nosotros tener esa capacidad de armar el rompecabezas en horas, porque no hay mucho más que horas para hacerlo. Creo que eso es importante, no hay mucho más que horas. ¿Por qué es tan difícil, Julio, aceptar, entender o asumir esta responsabilidad? Porque además creo que es una responsabilidad de cara a Venezuela. No, sin duda es una responsabilidad histórica y te digo algo, Daniel, yo pienso que nunca hemos estado en mejor posición para vencer la dictadura que ahora. Yo sé que ahorita sentimos el peso de la represión, el peso del miedo, el peso de la frustración, de la arbitrariedad, pero yo quisiera que quienes nos escuchan entiendan que todas esas respuestas de miedo, de represión, de violencia de Maduro es precisamente porque es una persona rechazada por el país. El 80-90% del país no lo quiere y la gente, si tiene la oportunidad de votar, va a votar para que se vaya, y es una responsabilidad que tengamos nosotros frente a esa ventana que se nos abre, un solo candidato, un solo líder, producto de la legitimidad que nació el 22 de octubre. Y eso hay que aceptarlo con humildad, con grandeza. Este es un momento para ser gigante, para ser desprendido, para pensar en Venezuela. Y por eso el llamado que nosotros hacemos a los diferentes dirigentes de los distintos partidos es, por favor, en este momento abran los canales de comunicación que hoy no están suficientemente abiertos para que junto con María Corina y bajo el liderazgo de María Corina se elijan las opciones que puedan llevar el triunfo, las que sean, pero están allí. Está servida la oportunidad
nos toca a nosotros hacer las cosas con inteligencia. Si hay una lección aprendida, Julio, es que la abstención no es una solución. Ahora, no podemos dejar de reconocer que el que Maduro imponga determinadas reglas de alguna manera es un trago amargo. Sin duda lo es, sin duda lo es, y todos estamos sufriendo, cada quien desde su esquina, las arbitrariedades y la violencia de Maduro. Pero la gran diferencia es que en este momento hay una voluntad muy clara de los venezolanos de salir, como salió el 22 de octubre, a castigar a la dictadura. Y eso tenemos que aprovecharlo porque el país ya tomó una decisión, está determinado y la gente está dispuesta a saltar esos obstáculos, tragarse ese sapo y saber que en este momento lo que más quisiera Maduro es que nos salgamos de la ruta electoral. Y yo creo que hay momentos, y Dani, en esto no hay que ser dogmático. Hay momentos como en el año 2018, donde no haber participado deslegitimó a Maduro y lo convirtió en un dictador a nivel del mundo. Pero este año la decisión pragmática es otra. Tenemos toda la oportunidad de ganar. Cualquier elección medianamente justa se va a ganar. Bueno, seamos inteligentes y pongamos junto con María Corina o bajo el liderazgo de María Corina las opciones que signifiquen ese triunfo. Entonces, lo importante es saber cómo sacarle el jugo a cualquier oportunidad y esta oportunidad, como tú bien dices, significa tragar sapos, pero significa al mismo tiempo lograr vencer a una dictadura que está absolutamente podrida. ¿Qué pasa o qué pasaría, Julio, si juntos se encuentra una solución, una postura, me refiero al conjunto opositor? Si María Corina Machado decidiera, o decidieran todos en conjunto, acompañar otro nombre por la inhabilitación, bajo el ala de la propia María Corina Machado, y el régimen inhabilita de nuevo o no acepta que ese otro candidato se inscriba. Bueno, es que lo importante de este momento, Idania, y esa pregunta también es muy importante, Maduro está en una situación tan mal y tan débil y tan deslegitimada que nosotros lo que tenemos que lograr es una sola opción, que es vencerlo. Y el país quiere vencerlo. Si Maduro suspende las elecciones o reprime o inhabilita o sigue en ese camino de llevarnos a una calle ciega, al final eso también es una derrota para él. Entonces nosotros lo que tenemos es que ser inteligentes y saber, hay una oportunidad clara de vencerlo si nosotros logramos construir una opción unitaria con el liderazgo de María Corina. Esa opción se multiplica y lo que tenemos que hacer es subirle el costo a él para que cualquier cosa que él haga sea al final una derrota de Maduro. Esa oportunidad está clara allí. No, uno ve el problema venezolano y Dania y siente que es muy complicado, pero en el fondo es simple. Se trata de ser generoso, ser abierto, ser desprendido en este momento y lograr construir una opción muy nítida de unidad más voto. Y en esa medida, llevando a Marcorina al volante porque le toca a ella, nosotros le podemos hacer un daño completo a Maduro de sacarlo en el poder o dejarlo herido mortalmente, que es lo que corresponde. Y yo creo que el pueblo venezolano está en ese sentido totalmente decidido a llegar hasta el final. Eso es lo que significa llegar hasta el final. Julio, lo que ocurre en Venezuela evidentemente tiene que ver con democracia, recuperar la democracia. Llegamos por una crisis en la democracia y la democracia está en el centro del debate hoy en día. No solamente en Venezuela, sino en varios de los países del vecindario, como dicen. Ha sido el editor de un libro llamado Las transiciones de la democracia. ¿De qué vamos con este libro, Julio? Bueno, es un libro donde nosotros recogemos más de una docena de testimonios de diferentes protagonistas y líderes que han logrado transiciones en sus países. Es el caso de Felipe González, de Enrique Fernando Cardoso en Brasil, de Julio María Sanguinetti en Uruguay, de Oscar Arias en Centroamérica, y así como ellos, diferentes líderes intelectuales, defensores de derechos humanos
porque el problema que vivimos en Venezuela y Dania es un problema que está viviendo Colombia hoy en día con la destrucción o el querer destruir las instituciones. Es lo que está viviendo claramente países incluso desarrollados como España, con lo que está pasando con la amnistía en el caso de los catalanes y con el tema de querer desmembrar el país. Es lo que está viviendo países como Brasil. Es decir, la democracia está en crisis no solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica. Y nosotros con este libro, que te lo muestro acá, Las transiciones de la democracia, lo que queremos es abrir ese debate para que entendamos que la democracia no es algo que podemos nosotros tomar por descontado, tomar como un derecho, sino que es algo que tenemos que de alguna manera cuidar, tener de alguna manera la madurez de llevarla todos los días. Y este libro lo que quiere es contribuir a ese debate en una crisis muy grave que está afectando a todo el mundo libre occidental, donde la democracia está debilitándose. Y es unas alarmas que estamos prendiendo en ese sentido. Claro. Acabas de mencionar personalidades como Felipe González, Oscar Arias, Sanguinetti, Cardoso de Brasil, que ejercieron la primera magistratura en sus respectivos países y que evidentemente desde su perspectiva el análisis de esta crisis de la democracia, de las transiciones, estará basado en su experiencia, pero tiene que ser importante verlo a través de ese lente. Sí, en este caso estos personajes que tú mencionas, Felipe González, Sanguinetti, Oscar Arias, Cardoso, cuentan su experiencia de cómo lograron ellos en sus países transiciones de dictaduras a democracia, y las lecciones son interesantes para nosotros los venezolanos, y cómo cuidar que la democracia no retroceda a totalitarismo. Allí todo lo que tiene que ver con la unidad, como estamos hablando, con el fortalecimiento de los medios de comunicación, el fortalecimiento de la sociedad civil, el tener instituciones que sean verdaderamente fuertes y que sean incluyentes a nivel social, son los ingredientes que permiten que la democracia no muera, que la democracia no se convierta simplemente en una especie de elección para elegir un caudillo o un dictador de turno. Y en ese sentido, América Latina está pasando por este momento difícil, y la democracia está muy amenazada en todos los países, cuando antes veníamos de una época en la cual parecía que la democracia había llegado para quedarse. Hoy la vemos que tiene diferentes riesgos, diferentes amenazas. Por supuesto, el caso venezolano, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, el caso de Cuba, son casos de un verdadero retroceso que tenemos que lograr revertir en la región. Julio Borges, vicepresidente del Partido Primera Justicia, editor del libro Las transiciones de la democracia. Julio, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias, Aidana. Gracias por todo. A ti, a ti.